De una nueva república, se inicia un debate interesante entre conservadores y sectores liberales. Los sectores conservadores, que estaban presididos por Pedro Santana, Buenaventura Báez y otros militares ultraconservadores, entendían que la República Dominicana debería anexarse a España como su país matriz, mientras que los liberales, presididos por Patricio Juan Pablo Duarte, Sánchez Mellas y otros patriotas, entendían que la República Dominicana debería seguir su camino como una nación libre e independiente. Bueno, se inicia persecución de conservadores que precedían el poder a los liberales, y en el año 1861 sabemos que Pedro Santana logró anexar a la República Dominicana a España. Ya en el año 1863, Gregorio Luperón, ya con la ausencia de los patricios, encarna el pensamiento liberal y logra una restauración el 16 de agosto hacia la República Dominicana, comenzando lo que es la Segunda República. Ya sabemos que se entabla un dominio del sector liberal al sector conservador con los famosos gobiernos azules, con la enmienda de solamente estar en el poder por 2 años, o sea, alternarse por 2 años. Ulises Francisco El Payá, este señor se me olvida, Gaspar Hernández y otros presidentes, incluyendo Lili, que hace el paso de liberal a conservador, convirtiéndose en uno de los dictadores más temibles de la República Dominicana. Ya después de la muerte de Lili, en el año 1899, otra vez se inician los debates entre liberales y conservadores, encarnando los partidos, los bolos y los corudos. Hasta el año 1930, con la llegada del dictador Rafael Leónidas Trujillo, los dos sectores estaban a la saga de lo que diga el jefe. En el año 1961, con la muerte de Trujillo, se inicia el proceso de la democracia y otra vez se vuelven a enfrentar los sectores. Juan Bosch, que en ese momento encarnaba el pensamiento liberal en términos políticos, en términos religiosos, en términos económicos y hasta en términos migratorios, recibe el apoyo del otro sector conservador que estaba bajo el amparo de Trujillo y que enfrentaba al sector conservador que entró en contradicción con Trujillo y que en ese momento encarnaba Viriato Fiallo y la Unión Cívica Nacional. Ya conocemos los resultados de las elecciones del 62, diciembre, donde Juan Bosch y los liberales consiguen la victoria con casi un 60% de los votos. Bueno, ya con la política implementada por Bosch, principalmente la reforma del 63 o la Constitución del 63, una de las constituciones más progresistas del siglo XX, y hasta el siglo XXI no se ha conocido una reforma igual. Ahí se implementó el salario 13, que ahora está en discusión, seguros a los trabajadores, de que los hijos que no eran hijos de matrimonio podían heredar, el sueldo de igualdad de la mujer hacia el hombre. Eso entró en miedo a los sectores conservadores que lo apoyaron y se reunificaron con el sector conservador que estaba con Viriato Fiallo, en complicidad de la Iglesia Católica, los militares de aquella época, presididos por el coronel Wessing, Inbel Barrera, conocido Inbel, Bartolomé Benoit y otros militares, con el apoyo de los Estados Unidos, que en ese momento estaban enfrentados a un debate con Cuba, con la revolución del 1959 de Fidel Castro, y ese enfrentamiento que tenían con la Unión Soviética, entendían que no querían nada con lo que con algo que tenía que ver con Cuba, como el profesor Bosch, y terminó el 25 de septiembre del año 1963 con un golpe de Estado al profesor. Bueno, los conservadores de aquella época eligen a Balaguer como su líder político y obtienen un dominio por 12 años sobre los liberales.
En el año 1978, con una magistral alianza del doctor José Francisco Peña Gómez, con sectores externos, con sectores de la izquierda y muchos sectores de ultraderecha, sabemos que Peña Gómez logró sentar en una mesa a Wessing con los más radicales de la izquierda que se habían enfrentado a la Revolución de Abril. El sector liberal consigue un alivio y desplazar a Balaguer en el 78. Luego, con el crecimiento del PLD, el debilitamiento de la izquierda, que se había acostumbrado a una lucha violenta con el sector político y no logró salirse de ahí, con enfrentamiento entre liberales del PRD, entre Jorge Blanco con Guzmán, Jacobo Magluta con Jorge Blanco y Peña Gómez con Jacobo. El sector conservador vuelve al poder en el 86 con Balaguer y dura 10 años. Bueno, en el año 1996, con ya una guerra fría en el olvido, principalmente los Estados Unidos, presidido por Clinton en aquella época, ya entendían que Balaguer no era necesario seguir en el poder. Y también el cuestionamiento a las elecciones de 1994, con el famoso fraude que se le hizo el PRD, los sectores liberales crecieron tanto que las elecciones de primera vuelta del 96 quedaron en primero y en segundo lugar de esas elecciones. El sector conservador que quedaba, que apenas consigue un 15% más o menos de los votos, en segunda vuelta no le quedó de otra que aliarse a uno de los dos sectores liberales, en ese momento el candidato Leonel Fernández, y logrando una victoria en segunda vuelta con más de un 50%. En el año 2000, el PRD llega al poder. Hipólito en ese momento encarnaba un sector liberal mucho más extremista que los liberales anteriores. Recuerda que Hipólito encarnó unos liberales de lenguaje coloquial, de barrio y de campo, y logra la victoria en el año 2000. Y ya en el 2004, con la muerte de Balaguer y Bosch, Leonel Fernández encarna ese voto balaguerista conservador, lo eligen como su líder, una parte del bochismo, y vuelve Leonel y logra el poder por 8 años. Sabíamos que en el 96 la alianza de conservadores y liberales llevan a Leonel a la presidencia con el famoso Frente Patriótico, pero en el año 2000 el PLD sale del poder porque los dos sectores, cada quien siguieron su camino independientemente. Ya con la muerte de Balaguer y Bosch, Leonel encarna ese pensamiento conservador y alejándose más de la política de Bosch, de la política del PLD, de ser un partido centro-izquierda, a convertirse en un líder de derecha, hasta el extremo de declararse vinchista y balaguerista. Bueno, ya sabemos que de ahí para acá la política ideológica entró en crisis con el refugiamiento de sectores como banqueros, empresarios, narcotraficantes y todo el que tiene dinero para aspirar, que se refugiaron en la política para blindarse. Ya las ideologías quedaron en segundo plano y ya no se trataba de que yo era de izquierda o de derecha o que yo era liberal o conservador, sino de quién tenía más dinero para poder optar por una candidatura. Y el que tenía más cuarto, el que hablaba más mentira, ese ganaba. Bueno, Danilo siguió con la misma política. Pero en el año 2020, en las elecciones pasadas del 5 de julio, se dio un debate interesante, que quizás muchos no nos dimos cuenta, que es en el Distrito Nacional, donde se dio un espacio de enfrentamiento entre liberales y conservadores. Una clara ventaja de los liberales, que los conservadores fueron divididos en esas elecciones. Farideh Raful, que encarnó el pensamiento más progresista del siglo XXI, en términos políticos, en términos religiosos, en términos económicos y en términos migratorios, se enfrentaba a los otros dos candidatos que encarnaban el pensamiento conservador. Conocemos a Vinicito Castillo, de la familia Los Vinchos, sabemos que son conservadores al cuadrado en términos religiosos, encarnando así la doctrina de la iglesia de hace 300 años atrás. Y en términos migratorios, ni decir, sabemos que ellos son ultra extremistas, hasta el punto de casi ser fascistas con ese tema
migratorio. Y el otro fue Rafael Paz, candidato del PLD, que encarnó también un pensamiento conservador en términos religiosos y en términos económicos, como una representación genuina del capitalismo salvaje. Bueno, ya sabemos los resultados. Faride gana con más de un 50% de los votos. Pero el tema interesante es que hacía mucho tiempo que no se veía un sector conservador tan unido como en términos de la iglesia católica y evangélica, los empresarios, los ultranacionalistas, contra los sectores liberales que encarnaba Faride, hasta el punto de llamarla pro-haitiana, pro-aborto, hija del diablo, satánica. Recordemos el debate que se armó por el asunto de la lectura de la Biblia en las escuelas, donde ella le hizo frente a eso. Vimos el punto tan ultra conservador de la iglesia, que hasta líderes religiosos y predicadores salían en las redes y predicando en púlpito de que no se votara por Faride porque ella era hija del diablo, porque ella esto. También el partido que está en el gobierno, el PRM y su presidente Luis Abinader, recibieron ataques similares de pro-haitiano, de pro-gay, de pro-aborto y de todo eso. Hoy en día el PRM logra la victoria y ¿qué podemos esperar de un partido que está denominado a ser centro-izquierda? No sabemos si el PRM seguirá con su política liberal o se convertirá en un partido conservador con los temas que tenemos en la palestra pública, con los sectores enfrentados. Sabemos que ahora mismo hay unos sectores que están en apoyo del matrimonio gay, dice que o la ideología de género o la libertad de género, en la cual lo preside el sector liberal, y que ese sector eligió a Luis Abinader como su líder, tanto como la sociedad civil, participación ciudadana y otros sectores. Y hay otros que están en contra de eso, de las 3 causales, del aborto, de la lectura, que entiende que la Biblia debe ser leída obligatoriamente en las escuelas y que 2 hombres no deberían casarse. ¿Cuál debe ser el pensamiento de nosotros, la sociedad horizontal que heredamos del 1990 para acá, después de la Guerra Fría, un pensamiento propio? Bueno, nosotros entendemos que si 2 hombres se quieren casar son problemas de ellos. Ahora, el que sabe que no se va a casar con un hombre soy yo. Pero el debate interesante está en el aborto, las 3 causales. Ustedes creen que una muchacha que sea violada por 3 o 4 o 2 hombres y quede embarazada debe abortar o tener su hijo? Bueno, yo creo que muchos hombres no deberían meternos en esos debates porque nosotros nunca hemos salido preñados ni embarazados. Y es costumbre del hombre desde el inicio de la humanidad elegir la forma de vida que debe tener una mujer, con quién debe casarse, qué día debe casarse y qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que las mujeres ya tienen decisiones propias y tienen libertad de elegir su destino. Yo entiendo que las 3 causales, estoy a favor de las 3 causales, sea porque la madre está en peligro de muerte, como pasó en una ocasión, una muchacha que tenía cáncer y estaba embarazada y no se le aplicó la quimioterapia porque el niño podía morir, y al final murieron los 2, el cáncer terminó matándola. O sea que el niño está en peligro de deformidad, o también porque sea violada por personas y a veces embarazada de familiares. En eso estoy con los sectores liberales. En el término religioso, la iglesia debe entender que la Biblia no puede ser vista como una materia, sino como la palabra de Dios, y eso es un privilegio. El mismo Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí, coja su cruz y sígame. Y en otra parte de la Biblia dice que el que sea inmundo, sea más inmundo todavía. En otras palabras, esto es un privilegio, no puede ser una materia, no podemos cualquierizar la palabra de Dios. Y además tenemos personas que son ateas y de otras religiones. Usted no puede obligarla a leer lo que ellos no quieren. El mismo Dios no está de acuerdo con eso. Y es por eso que Jesús cambia la historia de la ley a la gracia. Ya no es obligatorio, sino el que quiera servir a Dios.